Mi nombre es Elena. Tengo 27 años. Estoy casada hace 3 años con Matías, y esta es la historia de cómo una sola frase de mi cuñado cambió completamente mi relación con mi familia política y conmigo misma. Una frase que me humilló tanto frente a toda la familia que decidí hacer algo que jamás pensé que sería capaz de hacer. Estoy aquí, sentada en la mesa de mi cocina en Belgrano, Buenos Aires, mirando una pila de fotografías familiares recién impresas. Todas perfectas, todas hermosas, todas con algo en común. Hay un recorte perfecto, limpio, profesional, donde antes estaba la cara de mi cuñado Nicolás. Cada foto cuenta una historia familiar. Esta de aquí es de las últimas vacaciones en Mar del Plata, toda la familia reunida en la playa. Yo sonrío abrazada a Matías, su hermana Sofía con su novio, los padres orgullosos, y donde debería estar Nicolás, el hermano mayor, hay simplemente un espacio vacío, como si nunca hubiera formado parte de esta familia. Esta otra es de la boda de la prima Andrea el año pasado, todos elegantes en el salón de fiestas, y nuevamente ese hueco perfecto donde solía estar su sonrisa arrogante. 189 fotografías familiares en total. 3 años de matrimonio y recuerdos compartidos, convertidos en recortes precisos. Pero antes de explicarte cómo llegué a este punto, antes de contarte sobre las horas que pasé con tijeras y exacto recortando meticulosamente a mi cuñado de cada recuerdo familiar, sobre las miradas confundidas del empleado de la imprenta, cuando le expliqué mi pedido, sobre la conversación que cambió la dinámica de toda mi familia política, necesito llevarte al momento exacto donde todo comenzó. Al almuerzo de cumpleaños número 32 de Nicolás, celebrado en la quinta familiar en San Isidro. Era un domingo de noviembre en Buenos Aires, uno de esos días perfectos de primavera con 25 grados y ese sol suave que te invita a pasar el día al aire libre. La familia de Matías había organizado un almuerzo familiar en la quinta que los padres tienen en San Isidro. Una propiedad hermosa con jardín amplio, pileta, quincho con parrilla, y esa atmósfera de fin de semana porteño de clase media alta que parece sacada de una película. Llegamos temprano esa mañana. Matías manejaba nuestro Corolla mientras yo revisaba los regalos que habíamos comprado para Nicolás. Siempre fui meticulosa con los detalles familiares. Era mi forma de integrarme, de demostrar que valoraba pertenecer a esta familia que me había recibido cuando Matías y yo comenzamos a salir hace 5 años. Nicolás es abogado, socio junior, en un estudio importante del microcentro, soltero a los 32, y con esa personalidad dominante que naturalmente lo convierte en el centro de atención en cualquier reunión familiar. Matías siempre me había explicado que Nicolás era así desde chico, carismático, exitoso, pero también competitivo y a veces demasiado directo con sus opiniones. Durante los primeros años de nuestra relación, mi relación con Nicolás había sido cordial pero distante. Él me trataba con respeto básico, participaba en conversaciones grupales conmigo, me incluía en chistes familiares, pero siempre sentí que me veía como un agregado temporal en la vida de su hermano menor. Como si estuviera esperando que la relación terminara para no tener que invertir demasiado esfuerzo emocional en conocerme. Cuando Matías y yo nos casamos, pensé que esa distancia se iba a reducir. Al fin y al cabo, ya era oficialmente parte de la familia. Pero si algo cambió, fue para peor. Nicolás comenzó a hacer comentarios sutiles sobre diferencias de clase, sobre mis orígenes más humildes comparados con los de la familia, sobre mi trabajo como maestra de primaria versus las carreras más prestigiosas del resto. Comentarios que siempre estaban envueltos en un humor aparentemente inocente, pero que sistemáticamente me hacían sentir como si no perteneciera completamente a este círculo familiar. El almuerzo del cumpleaños de Nicolás comenzó de manera normal. La familia completa estaba presente. Los padres, María José y Roberto, Sofía con su novio Tomás, Matías y yo, y obviamente el homenajeado. También habían venido algunos primos cercanos y la abuela paterna, una señora elegante de 82 años que siempre me había tratado con cariño genuino. Durante el almuerzo, la conversación fluyó entre temas habituales: el trabajo de cada uno, planes de viajes, anécdotas familiares, comentarios sobre política argentina.
Yo participaba cuando podía aportar algo relevante, pero principalmente escuchaba y disfrutaba de esa dinámica familiar que aún me resultaba fascinante después de 3 años. Nicolás estaba en uno de sus mejores días. Contaba anécdotas divertidas del estudio jurídico, hacía bromas inteligentes que tenían a todos riéndose. Dominaba la conversación con esa naturalidad que caracteriza a las personas acostumbradas a ser el centro de atención. Era imposible no admirar su carisma, incluso cuando me incomodaban sus actitudes. Después del postre, María José sugirió que tomáramos fotos familiares para conmemorar el cumpleaños. Era una tradición en la familia. Cada evento importante se documentaba meticulosamente con fotografías que después se compartían en el grupo familiar de WhatsApp y se imprimían para el álbum familiar que María José mantenía religiosamente actualizado. Comenzamos con fotos grupales. Toda la familia alrededor de la mesa, después en el jardín, luego junto a la pileta. Yo siempre había disfrutado estos momentos. Era una forma tangible de sentirme incluida, de ver mi cara junto a las de todos los demás en los recuerdos oficiales de la familia. María José había pedido que alguien tomara una foto de los 3 hermanos juntos, Matías, Sofía y Nicolás, posando en el quincho, con las luces de la tarde creando ese ambiente dorado que todos los fotógrafos amateur buscamos. Era el momento perfecto para una foto significativa. Me acerqué para ubicarme junto a Matías, como había hecho en cientos de fotos familiares anteriores. Era natural, espontáneo. Al fin y al cabo, era su esposa. Pero cuando Nicolás me vio aproximándome, su expresión cambió completamente. Levantó la mano como creando una barrera invisible y me miró con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Y entonces lo dijo, en voz alta, delante de toda la familia, delante de los primos, delante de la abuela, delante de mis suegros que me habían recibido como a una hija. Elena, quédate atrás, arruinas las fotos. El silencio que siguió fue devastador. No era solo la humillación pública, era la confirmación de algo que había sospechado durante años, pero que nunca había querido aceptar. Para Nicolás, yo era un elemento discordante en la armonía visual y social de su familia perfecta. Podía sentir todas las miradas alternando entre él y yo. María José abrió la boca como queriendo decir algo, pero no encontró las palabras. Roberto carraspeó incómodo. Sofía me miró con una mezcla de compasión y vergüenza ajena. Matías se quedó paralizado, claramente dividido entre defender a su esposa y evitar un conflicto con su hermano mayor. Y yo me quedé ahí parada, sintiendo cómo el calor me subía desde el estómago hasta las mejillas, consciente de que este momento se había grabado permanentemente en la memoria de toda la familia. Ahora, mientras les cuento esto, me pregunto desde dónde me están escuchando. Tal vez han vivido algo similar en sus propias familias políticas, esos momentos donde se sienten como intrusos en dinámicas establecidas hace décadas. O quizás han sido testigos de estas situaciones incómodas sin saber cómo reaccionar. Comenten abajo de dónde nos están acompañando en esta historia, porque tengo la sensación de que más de uno va a reconocer la incomodidad de sentirse evaluado por parientes que nunca los aceptaron completamente. La foto se tomó sin mí, los 3 hermanos sonriendo mientras yo me alejaba hacia la mesa donde estaba la abuela, quien me recibió con una palmadita cariñosa en la mano que no pudo compensar la humillación que acababa de experimentar. El resto del almuerzo transcurrió con una tensión palpable. Las conversaciones se sintieron forzadas, como si todos estuvieran evitando mencionar lo que había pasado. Matías intentó acercarse a mí varias veces, pero yo necesitaba espacio para procesar lo que había ocurrido. Cuando llegó el momento de irnos, me despedí de todos con la cordialidad habitual, pero sabía que algo se había roto de manera irreparable. No era solo mi relación con Nicolás, era mi percepción de mi lugar en esta familia, mi sensación de pertenencia, mi confianza en que después de 3 años de matrimonio, finalmente era una de ellos. El viaje de vuelta a nuestro departamento en Belgrano fue tenso. Matías manejaba en silencio, obviamente sabiendo que tenía que decir algo, pero sin encontrar las palabras apropiadas. Yo miraba por la ventana las calles de San Isidro que daban paso a las de la capital,
sintiendo cómo Buenos Aires se transformaba con la tarde. Cuando llegamos a casa, finalmente tuvimos la conversación que ambos sabíamos que era inevitable. Elena, Nicolás no debería haber dicho eso, comenzó Matías. Fue innecesario y cruel. Pero no es la primera vez que me trata mal, le respondí, y esta vez fue delante de toda tu familia. Matías se sentó en nuestro sillón con esa expresión que había aprendido a reconocer. Era la cara que ponía cuando se sentía atrapado entre su lealtad hacia mí y su relación con su familia de origen. Nicolás tiene su personalidad complicada, pero no creo que sea personal contra vos. Esa respuesta me dolió más que la humillación original. Mi propio marido estaba minimizando lo que había pasado, justificando el comportamiento de su hermano, priorizando la armonía familiar por sobre mis sentimientos. Matías me dijo delante de toda tu familia que arruino las fotos. ¿Cómo puede no ser personal? Él suspiró como si fuera una adolescente melodramática, planteando problemas donde no los había. Tal vez estaba estresado por el trabajo. Tal vez tomó de más en el almuerzo. No creo que haya sido su intención lastimarte. Esa noche no dormí. Me quedé despierta repasando no solo lo que había pasado ese día, sino años de comentarios sutiles, exclusiones discretas, momentos donde había sentido que Nicolás me veía como una intrusa temporal en su círculo familiar perfecto. Recordé la vez que había sugerido un restaurante para celebrar el aniversario de mis suegros, y Nicolás había comentado que mejor fueran a un lugar más acorde al nivel de la familia. La ocasión en que había mencionado que estaba estudiando una especialización en educación especial, y él había hecho un chiste sobre la diferencia entre vocación y ambición profesional real. Los cumpleaños donde mis regalos siempre parecían inadecuados comparados con los que elegían los demás. Todo encajaba en un patrón que había estado negando, porque quería creer que pertenecía a esta familia, que mi matrimonio con Matías me había dado un lugar legítimo en su círculo social. Pero la realidad era diferente. Para Nicolás, yo seguía siendo la maestra de primaria de clase media que su hermano había elegido, pero que nunca iba a estar realmente a la altura de los estándares familiares. El lunes siguiente fue extraño. Matías se fue al trabajo actuando como si nada hubiera pasado, probablemente esperando que el tiempo hiciera que yo olvidara el incidente. Pero yo no podía concentrarme en mis clases. Cada vez que pensaba en la frase de Nicolás, sentía una mezcla de humillación y rabia que no sabía cómo procesar. Esa tarde, mientras corregía cuadernos en mi escritorio, comencé a revisar las fotos familiares que tenía guardadas en mi teléfono. Años de cumpleaños, navidades, vacaciones, celebraciones donde aparecíamos todos juntos, fotos donde yo sonreía genuinamente, creyendo que era parte de algo hermoso y duradero, pero ahora las veía con otros ojos. En muchas de ellas, Nicolás aparecía con esa sonrisa perfecta que había perfeccionado para las cámaras. Siempre posicionado estratégicamente, siempre asegurándose de estar en el centro de la composición, siempre proyectando esa imagen de éxito y sofisticación que cultivaba meticulosamente. Y ahí fue cuando comenzó a formarse la idea. Era simple y al mismo tiempo perfectamente vengativa. Si yo arruinaba las fotos familiares, como él había declarado públicamente, entonces podía remover ese elemento defectuoso de los recuerdos. Podía darle exactamente lo que había pedido, fotos familiares perfectas donde yo no estuviera, pero no eliminándome a mí, eliminándolo a él. Durante los siguientes días, comencé a recolectar todas las fotos familiares físicas que tenía en casa. A lo largo de 3 años de matrimonio, había estado imprimiendo nuestras mejores fotos familiares. Era algo que había aprendido de María José, quien siempre decía que las fotos digitales podían perderse, pero las físicas eran para siempre. Tenía cajas organizadas por año y evento, cumpleaños, navidades, vacaciones familiares, bautismos de primos, bodas, graduaciones, 189 fotos donde aparecíamos Nicolás y yo juntos, documentando 3 años de fingir que éramos una familia funcional. Cada imagen era un recuerdo específico, un momento que había significado algo para mí. La foto en las vacaciones familiares en Bariloche, donde habíamos alquilado una casa grande para todos. La de la Navidad pasada, donde yo había cocinado el postre que más le gustó a la abuela. La del casamiento de la prima, donde había bailado tango con Roberto y todos habían aplaudido.
Pero también estaban las fotos que ahora veía con una perspectiva diferente. La postura siempre dominante de Nicolás, su forma de posicionarse en el centro de cada composición, la manera en que su presencia siempre parecía empequeñecer a los demás. La sonrisa que ahora reconocía como condescendiente, la forma en que miraba a la cámara como si fuera el protagonista indiscutible de cada momento familiar. Decidí comenzar con una prueba. Tomé una foto de la última Navidad, donde estábamos todos alrededor del árbol en la quinta. Nicolás aparecía en el centro. Yo estaba del lado izquierdo abrazada a Matías. Era una foto linda que reflejaba felicidad familiar genuina. Fui hasta mi escritorio y saqué un X-Acto profesional, de los que uso para preparar material didáctico para mis clases. Con el cuidado que había desarrollado a lo largo de años cortando cartulinas y armando proyectos escolares, comencé a recortar meticulosamente alrededor de la silueta de Nicolás. Era un trabajo de precisión que requería paciencia y pulso firme. Cada línea tenía que ser perfecta, cada curva respetada, para que el resultado final se viera natural. No quería que pareciera un trabajo amateur, quería que se viera profesional, deliberado, artístico. El resultado me sorprendió. Ahí estábamos toda la familia sonriendo alrededor del árbol de Navidad, pero había un espacio perfectamente recortado donde antes estaba Nicolás, como si hubiera sido editado digitalmente fuera de la realidad familiar. La sensación de poder que experimenté en ese momento fue intensa. Por primera vez en años, yo tenía el control sobre la narrativa familiar. Yo decidía quién existía en nuestros recuerdos y quién no. Yo era la editora de nuestra historia común. Esa primera foto recortada la dejé sobre mi escritorio mientras continuaba revisando el resto. Pero sabía que era solo el comienzo. Tenía 188 fotos más por procesar. Durante las siguientes semanas desarrollé una rutina. Llegaba del colegio, preparaba la cena para cuando Matías volviera del trabajo y después de cenar, mientras él miraba televisión o trabajaba en su laptop, yo me sentaba en la mesa del comedor a recortar fotos familiares. Era un proceso meditativo, casi terapéutico. Cada corte preciso era una pequeña reivindicación, una forma de recuperar mi dignidad después de años de microagresiones y comentarios despectivos. Era mi manera de responder a esa humillación pública sin crear un escándalo familiar directo. Algunas fotos eran más fáciles que otras. Cuando Nicolás aparecía claramente separado del resto, de pie junto a algún elemento del paisaje o la decoración, el recorte era simple y limpio. Otras requerían más trabajo creativo. Fotos donde estaba abrazado a algún familiar, donde su silueta se fusionaba con la de otros, donde separarlo requería decisiones artísticas sobre qué partes de la imagen conservar. Desarrollé diferentes técnicas según el tipo de composición. Para las fotos grupales grandes, como las de las fiestas familiares, tenía que recomponer cuidadosamente la distribución espacial después del recorte. Para las fotos más íntimas, donde éramos pocos, el espacio vacío se volvía más evidente y dramático. Era un trabajo artesanal que requería horas de concentración cada noche, pero con cada foto que procesaba, sentía que estaba recuperando algo que había perdido en aquel almuerzo humillante. Mi sensación de pertenencia, mi derecho a existir en los recuerdos familiares sin necesidad de la aprobación de Nicolás. Matías notó que estaba trabajando en algo en las noches, pero cuando le pregunté simplemente, le dije que estaba organizando fotos familiares. No era técnicamente una mentira. Solo omití el detalle de que estaba recortando sistemáticamente a su hermano de cada una de ellas. 3 semanas después de comenzar el proyecto, tenía aproximadamente la mitad de las fotos procesadas. Mi comedor se había convertido en un estudio de edición analógica. Fotos colgando de un cordel para secarse, después de pequeños retoques con corrector líquido, pilas organizadas cronológicamente, recortes de Nicolás acumulándose en una caja de cartón que había destinado específicamente para ese propósito. Fue entonces cuando decidí que necesitaba versiones finales de calidad profesional. Las fotos originales recortadas se estaban deteriorando con el manejo constante y quería versiones limpias que pudiera conservar permanentemente. Busqué online una imprenta en Buenos Aires que manejara trabajos fotográficos personalizados. Encontré una en Palermo, Soho, sobre la calle Honduras,
que se especializaba en impresión de alta calidad y proyectos artísticos no convencionales. Se llamaba Imágenes Precisas y tenía excelentes referencias en foros de fotografía. Un viernes por la tarde, tomé el subte hasta Palermo y caminé hasta la imprenta con una carpeta llena de fotos escaneadas. El local era moderno y profesional, con equipos de última generación y muestras de diferentes tipos de papel y acabados en las paredes. Detrás del mostrador había una mujer joven de unos 30 años, cabello corto teñido de violeta, y esa actitud relajada que caracteriza a los profesionales creativos de Palermo. «Hola», le dije, «necesito imprimir estas fotos, pero es un trabajo un poco particular». Le mostré algunas de las imágenes escaneadas. Fotos familiares donde claramente había espacios recortados, siluetas faltantes, composiciones que habían sido alteradas de manera evidente pero cuidadosa. La mujer, que según su tarjeta se llamaba Valeria, revisó las imágenes con interés profesional y una pizca de curiosidad humana. «¿Es arte conceptual?», me preguntó con genuina admiración. «Es terapia familiar», le respondí con una sonrisa que ella interpretó correctamente como una indicación de que no iba a elaborar más sobre el tema. Valeria asintió con complicidad femenina. «Perfecto. ¿Querés que retoque digitalmente los fondos para que se vean más naturales o preferís mantener los espacios recortados exactos?» «Quiero que se vean exactamente así», le dije sin dudarlo, «con los espacios recortados bien definidos. Excelente decisión artística», comentó mientras tomaba notas sobre las especificaciones técnicas. Elegimos papel fotográfico semimate, tamaño estándar de 10 por 15 centímetros, idéntico al de las fotos originales. Quería que fueran indistinguibles de las versiones anteriores, excepto por la ausencia evidente de Nicolás. Valeria me dijo que las tendría listas en 3 días hábiles. Pagué por adelantado y salí de la imprenta con una sensación de anticipación que no había experimentado en semanas. Era como esperar los resultados de un proyecto artístico que podía transformar completamente mi relación con mi familia política. Esos 3 días los pasé terminando de procesar las fotos restantes. También comencé a pensar seriamente en qué haría con los recortes de Nicolás. Tenía una caja llena de fragmentos donde aparecía su cara, su cuerpo, sus poses perfectas. Eran como piezas de un rompecabezas familiar que ya no encajaban en mi nueva versión de nuestros recuerdos. El lunes siguiente fui a recoger las fotos impresas. Valeria las había puesto en una bolsa elegante con el logo de la imprenta y una nota que decía: «Espero que el proyecto cumpla su propósito terapéutico». Cuando llegué a casa y esparcí las fotos sobre nuestra cama matrimonial, el resultado superó mis expectativas más optimistas. Las fotos se veían perturbadoras y hermosas al mismo tiempo. Cada imagen contaba una historia familiar diferente ahora. Aparecíamos todos sonriendo en diversos eventos y celebraciones, pero había algo fantasmal en esos espacios vacíos, perfectamente delimitados, donde antes estaba Nicolás. Era como si hubiera logrado editar la realidad familiar misma, como si hubiera encontrado una forma de borrar de nuestra historia común a alguien que había decidido que yo no era lo suficientemente adecuada para existir en ella. Pero el proyecto todavía no estaba completo. Necesitaba decidir qué hacer con estas nuevas versiones y, más importante, necesitaba que la familia viera el resultado de mi trabajo. La oportunidad llegó más rápido de lo esperado. 2 semanas después, María José me llamó para invitarme a un almuerzo familiar espontáneo. Aparentemente, Roberto había conseguido entradas para un partido importante en River y querían celebrar en familia antes del partido. Era el tipo de reunión improvisada que caracterizaba a la familia de Matías. Decidí que era el momento perfecto para implementar la segunda fase de mi proyecto. Llegué al almuerzo con una sorpresa. Había seleccionado las mejores fotos familiares recortadas y las había puesto en un álbum nuevo que había comprado especialmente para la ocasión. Un álbum elegante, con tapa de cuero del tipo que María José usaba para documentar los eventos familiares importantes. Durante el almuerzo, esperé el momento apropiado. Cuando la conversación se dirigió hacia recuerdos familiares y alguien mencionó que deberían imprimir más fotos de las últimas celebraciones, saqué mi álbum. Casualmente traje algunas fotos familiares que organicé. Les dije con la naturalidad que había estado ensayando durante días.
María José tomó el álbum con el entusiasmo que siempre mostraba por cualquier cosa relacionada con documentación familiar. Comenzó a pasar las páginas mientras los demás se acercaban para mirar. La reacción fue exactamente lo que había anticipado. Primero, confusión. María José frunció el ceño mientras procesaba lo que estaba viendo. Roberto se acercó más para ver mejor. Sofía hizo una mueca extraña. Matías me miró con una expresión que no había visto antes. ¿Y Nicolás? Nicolás se quedó completamente callado por primera vez en cualquier reunión familiar que yo pudiera recordar. Había fotos de todas las celebraciones importantes de los últimos 3 años. Navidades, cumpleaños, vacaciones, bodas familiares, todas hermosas, todas familiares, todas con un espacio perfectamente recortado donde antes aparecía Nicolás. «Elena, ¿qué es esto?», preguntó María José, con una voz que intentaba mantener la calma, pero no podía ocultar completamente la perturbación. «Son nuestras fotos familiares», respondí con la misma tranquilidad. «Las organicé en un álbum para que las tengamos todas juntas. Pero falta Nicolás en todas», intervino Sofía, claramente incómoda. «Ah, sí», dije como si recién me diera cuenta. «Bueno, él me dijo que yo arruinaba las fotos, así que pensé que sería mejor que estuvieran sin él. Ahora están perfectas, ¿no les parece?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver cómo cada miembro de la familia procesaba lo que acababa de pasar. No era solo una muestra de fotos editadas, era una declaración. Era mi respuesta delayed pero definitiva a aquella humillación pública. Nicolás finalmente habló, pero su voz no tenía la autoridad habitual. «Elena, esto es ridículo. Obviamente era una broma lo que dije aquel día». «¿Una broma?», repetí, manteniendo mi tono calmado. «¿Delante de toda la familia? ¿En tu cumpleaños?». Me pareció bastante serio. Matías intentó intervenir como mediador. «Elena, tal vez podríamos hablar de esto en casa». «No, Matías», lo interrumpí gentilmente. «Tu hermano fue muy claro sobre cómo se sentía respecto a mi presencia en las fotos familiares. Simplemente estoy respetando su preferencia». María José cerró el álbum lentamente, como si fuera un objeto peligroso. «Querida, creo que hubo un malentendido». «No hubo ningún malentendido, María José», le respondí con firmeza pero sin agresividad. «Nicolás me dijo exactamente lo que pensaba, y yo tomé nota». La incomodidad en el aire era palpable. Por primera vez en 3 años de matrimonio, yo había puesto a la familia en una posición donde tenían que enfrentar directamente el comportamiento de Nicolás en lugar de minimizarlo o ignorarlo. Roberto, quien raramente intervenía en conflictos familiares, carraspeó antes de hablar. «Elena, entendemos que te hayas sentido mal aquel día. Nicolás puede ser directo, pero esto parece un poco extremo». «Extremo es humillar a alguien públicamente en una reunión familiar, Roberto», le respondí. «Esto es simplemente creativo». Nicolás se levantó de la mesa con brusquedad. «No voy a tolerar este teatro ridículo», declaró con esa arrogancia característica, pero por primera vez pude detectar inseguridad debajo de la fachada. «¿Qué teatro?», le pregunté con genuina curiosidad. «Son solo fotos familiares. Pensé que te gustarían, considerando que aparentemente mi presencia era el problema». Por primera vez desde que lo conocía, Nicolás no tuvo una respuesta inmediata. Se quedó ahí parado, claramente furioso, pero sin saber exactamente cómo reaccionar, sin quedar peor parado de lo que ya estaba. Matías finalmente encontró su voz. «Elena, entiendo que estés enojada, pero esto afecta a toda la familia». «Exactamente, Matías», le respondí. «Tu hermano afectó a toda la familia cuando me humilló públicamente. La diferencia es que yo fui creativa con mi respuesta». María José intentó una última mediación. «Tal vez todos podríamos disculparnos y seguir adelante». «Por supuesto, María José», le dije con una sonrisa genuina. «Nicolás puede disculparse cuando quiera, y yo, felizmente, consideraré incluirlo nuevamente en futuras fotos familiares». Todas las miradas se dirigieron hacia Nicolás, quien claramente no había anticipado que su comentario impulsivo del cumpleaños llevaría a esta confrontación pública 3 meses después. La posición era simple. Él había creado esta situación con su comportamiento. Yo simplemente había respondido de una manera que hacía imposible ignorar las consecuencias de sus acciones. Después de varios segundos de silencio tenso,
Nicolás murmuró algo que técnicamente podía considerarse una disculpa. Está bien, tal vez fui demasiado duro aquel día. Tal vez, repetí con una sonrisa que dejaba claro que esa versión diluida no era suficiente. Roberto intervino nuevamente, claramente queriendo terminar con la situación. Nicolás, simplemente pedíle disculpas apropiadas a Elena y terminemos con esto. Por primera vez en los 5 años que llevaba conociendo a Nicolás, lo vi genuinamente incómodo y sin control de la situación. Su familia estaba esperando que hiciera lo correcto, y su orgullo estaba en conflicto directo con la presión social del momento. Elena, lamento haberte dicho que arruinabas las fotos, dijo finalmente, con visible esfuerzo. Fue innecesario y cruel. No era la disculpa más entusiasta del mundo, pero era pública, enfrente de toda la familia, y reconocía específicamente lo que había hecho mal. Gracias, Nicolás, le respondí con gracia genuina. Acepto tu disculpa. Y entonces hice algo que nadie, incluyéndome, había anticipado. Saqué una segunda carpeta que había traído en mi cartera. Dentro estaban todas las fotos originales, sin recortar, en perfecto estado. Para celebrar este momento de honestidad familiar, les dijo, creo que podemos volver a las versiones originales de nuestras fotos. María José prácticamente se lanzó hacia la carpeta, claramente aliviada de poder resolver la situación de manera que restaurara la armonía familiar. Pero el mensaje había sido enviado y recibido claramente. Yo no era una víctima pasiva que iba a tolerar humillaciones en silencio. Era una mujer adulta capaz de respuestas creativas y efectivas cuando alguien cruzaba mis límites. El resto del almuerzo transcurrió con una atmósfera diferente. Nicolás estaba notablemente más callado y considerado en sus comentarios. Los padres me trataban con una mezcla de respeto y ligera precaución, como si hubieran descubierto que tenía una personalidad más compleja de la que habían asumido. Sofía me miraba con algo que parecía admiración disimulada. Y Matías me veía como si fuera la primera vez que realmente me conocía. Durante el viaje de vuelta a casa, finalmente tuvimos la conversación que había estado esperando durante meses. No puedo creer que hicieras eso, me dijo, pero su tono no era de desaprobación, era de asombro. Tu hermano me humilló públicamente, Matías. ¿Esperabas que no respondiera? No esperaba que respondieras así. Fue brillante y completamente inesperado. Por primera vez desde el incidente original, sentí que Matías realmente entendía la gravedad de lo que había pasado y respetaba mi forma de manejarlo. Tenés razón, continuó. Debería haberte defendido aquel día. No debería haber minimizado lo que pasó. Era la validación que había estado necesitando desde hacía meses. Esa noche, mientras organizaba las fotos recortadas que había decidido conservar como recordatorio personal, Matías me preguntó algo que no había anticipado. ¿Planeaste todo esto desde el principio? No, le respondí honestamente. Al principio solo quería procesar mi enojo de alguna manera, pero cuando vi el resultado me di cuenta de que tenía una oportunidad de hacer algo más significativo. ¿Qué vas a hacer con las fotos recortadas? Había estado pensando en esa misma pregunta durante semanas. Creo que las voy a convertir en un proyecto artístico, le dije, sobre dinámicas familiares, pertenencia y la forma en que las fotografías construyen narrativas. Matías sonrió con esa mezcla de orgullo y sorpresa que había estado viendo en su cara durante todo el día. Mi esposa, la artista conceptual, comentó. ¿Quién lo hubiera imaginado? Durante las siguientes semanas comencé a desarrollar seriamente la idea de convertir mi proyecto personal en algo más ambicioso. Contacté a algunos espacios culturales en Buenos Aires que se especializaban en arte conceptual y fotografía experimental. La respuesta fue sorprendentemente positiva. Una galería pequeña en San Telmo mostró interés en exhibir la serie como comentario sobre relaciones familiares y construcción de identidad. Un centro cultural en Palermo me invitó a dar una charla sobre arte-terapia y procesos creativos de sanación. Pero más importante que el reconocimiento externo fue el cambio en la dinámica familiar. Nicolás nunca volvió a hacer comentarios despectivos sobre mi origen, mi trabajo o mi lugar en la familia. No es que nos volviéramos mejores amigos, pero desarrollamos una relación de respeto mutuo basada en límites claros y consecuencias establecidas.
María José comenzó a incluirme más activamente en decisiones familiares y a valorar mis opiniones de manera que no había hecho antes. Roberto empezó a hacer comentarios apreciativos sobre mi creatividad y mi fuerza de carácter. Y Matías comenzó a verme no solo como su esposa dulce y comprensiva, sino como una mujer compleja, inteligente y capaz de defender sus propios intereses de maneras que él no había imaginado. 6 meses después del incidente del álbum, estamos sentados en el cumpleaños de Sofía. Es otra celebración familiar en la Quinta de San Isidro, pero la atmósfera es completamente diferente. Cuando llega el momento de las fotos familiares, Nicolás se acerca a mí de manera natural. Elena, ¿querés que nos ubiquemos todos juntos para la foto? Por supuesto, le respondo con una sonrisa genuina. Y esta vez, cuando posamos para la cámara, todos estamos ahí, completos, presentes, con una nueva comprensión de que la armonía familiar real no viene de ignorar los conflictos, sino de abordarlos de manera directa y creativa. La foto que sacamos ese día está enmarcada en nuestro living. Toda la familia sonriendo, sin espacios recortados, sin ausencias deliberadas. Pero también tengo guardada en mi escritorio una de las fotos recortadas originales, como recordatorio de que tengo el poder de decidir quién merece estar en el encuadre de mi historia. La experiencia me enseñó algo fundamental sobre las dinámicas familiares y el respeto personal. No necesitamos tolerar comportamientos inaceptables solo por mantener la paz familiar. No tenemos que aceptar ser tratadas como ciudadanas de segunda clase en nuestras propias familias políticas, y definitivamente tenemos el derecho y la capacidad de responder creativamente cuando alguien cruza nuestros límites. Mi proyecto de fotos recortadas se convirtió en algo más grande de lo que había imaginado inicialmente. No solo fue una forma efectiva de procesar mi humillación y recuperar mi dignidad. Fue una declaración artística sobre mi derecho a ocupar espacio en mi propia vida familiar. Hace 3 meses, una revista de arte porteña publicó un artículo sobre mi serie fotográfica. El titular era «Cuando el arte terapia se convierte en justicia poética». La periodista había entendido perfectamente que mi proyecto no era sobre venganza, sino sobre recuperación de poder personal y establecimiento de límites saludables. Varias mujeres me contactaron después de la publicación para contarme sus propias experiencias con familiares políticos difíciles, historias de humillaciones sutiles, comentarios despectivos, exclusiones sociales disfrazadas de normalidad familiar. Todas habían encontrado en mi proyecto una validación de sus propias experiencias y una inspiración para responder de manera más asertiva. Una de ellas, Lucía, de 31 años, me escribió un mensaje que me llegó profundamente. Tu historia me hizo darme cuenta de que no tengo que seguir siendo invisible en mi propia familia solo para mantener la paz. Si arruino las fotos de su familia perfecta, tal vez es hora de que se acostumbren a una nueva versión de perfección que me incluya. El proyecto también cambió mi relación con mi propia creatividad. Durante años, había visto mi trabajo como maestra como algo vocacional, pero no necesariamente artístico. Descubrir que podía usar mis habilidades manuales y mi sensibilidad visual para crear algo conceptualmente potente me abrió posibilidades que no había considerado antes. Estoy desarrollando una segunda serie fotográfica sobre identidad femenina en contextos familiares tradicionales, esta vez usando modelos voluntarias que quieren explorar sus propias experiencias de pertenencia y exclusión. Es un proyecto más ambicioso que espero poder exhibir en espacios más grandes durante el próximo año. Pero más allá del crecimiento artístico, lo que más valoro es la transformación en mi autoestima y mi capacidad de establecer límites. El proceso de recortar meticulosamente a Nicolás de cada foto familiar me enseñó que tengo el poder de editar mi propia experiencia. No tengo que aceptar pasivamente las narrativas que otros construyen sobre mi valor o mi lugar en sus vidas. Cada corte preciso, con el exacto, fue un acto de autodeterminación. Cada espacio vacío en las fotos editadas era un recordatorio de que yo decidía quién merecía estar en mis recuerdos y quién no. Cada momento del proceso me devolvía un poco del poder personal que había ido cediendo gradualmente durante años de microagresiones normalizadas.
La ceremonia improvisada de mostrar las fotos recortadas en el almuerzo familiar no fue solo una confrontación. Fue una reivindicación pública de mi derecho a ser tratada con respeto básico. Fue mi manera de comunicar que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando pensamos que podemos salir impunes de comentarios crueles porque están envueltos en dinámicas familiares complejas. Y la respuesta de la familia, aunque inicialmente incómoda, eventualmente se convirtió en algo saludable para todos. Nicolás tuvo que enfrentar las consecuencias de su comportamiento de una manera que no podía ignorar o minimizar. Los padres tuvieron que reconocer que habían estado permitiendo dinámicas disfuncionales por el bien de una armonía superficial. Matías tuvo que examinar su propio rol como mediador pasivo en lugar de defensor activo de su esposa. Ahora, un año después del proyecto inicial, las reuniones familiares tienen una calidad diferente. Hay más conciencia sobre cómo nos tratamos unos a otros. Hay menos tolerancia para comentarios despectivos disfrazados de humor. Hay más espacio para que cada miembro de la familia exprese sus límites sin temor a ser catalogado como problemático. Nicolás y yo desarrollamos una relación que, aunque no es íntima, es respetuosa y funcional. Él aprendió que yo no soy una víctima fácil, y yo aprendí que él puede cambiar su comportamiento cuando se enfrenta a consecuencias claras. No nos volveremos mejores amigos, pero podemos coexistir en el mismo espacio familiar sin tensiones destructivas. María José ahora me consulta genuinamente sobre decisiones familiares y valora mis perspectivas de manera que antes no hacía. Roberto hace comentarios ocasionales sobre mi fortaleza de carácter que claramente reflejan una nueva comprensión de quién soy, más allá del rol de esposa complaciente que había asumido inicialmente. Y Matías. Mi relación con Matías se profundizó de maneras que no había anticipado. Verme manejar el conflicto de manera inteligente y efectiva le mostró aspectos de mi personalidad que habían estado dormidos durante nuestros primeros años de matrimonio. Ahora me ve como una igual real, no solo como su compañera dulce que evita conflictos. El proyecto también me enseñó sobre el poder de la respuesta delayed. No siempre tenemos que reaccionar inmediatamente cuando alguien nos lastima. A veces la respuesta más efectiva es la que llega después de reflexión, planeación y creatividad, la que demuestra que no solo sentimos el golpe, sino que tenemos la inteligencia y la determinación para responder de manera que realmente genere cambio. Las 189 fotos recortadas que conservo en mi estudio personal son más que documentos de un proyecto artístico. Son evidencia tangible de mi capacidad de transformar humillación en empoderamiento, pasividad en acción, dolor en arte. Cada espacio vacío donde antes estaba la cara de Nicolás representa algo que recuperé: mi dignidad, mi voz, mi derecho a ocupar espacio en mi propia vida familiar sin pedir permiso o disculpas. Hoy, mientras termino de contarles esta historia, tengo sobre mi escritorio la foto original del cumpleaños de Nicolás, la que se sacó sin mí aquel día cuando me dijo que me quedara atrás porque arruinaba las fotos. Al lado tengo la versión donde todos aparecemos juntos del cumpleaños de Sofía 6 meses después. El contraste es notable. En la primera, los 3 hermanos sonríen con esa perfección artificial que buscan las fotos de redes sociales. En la segunda, toda la familia sonríe con una calidez genuina que viene de haber trabajado a través de un conflicto real y haber llegado a un entendimiento mutuo. La diferencia no es solo visual, es emocional, relacional, familiar. La frase que cambió mi vida fue: Elena, quédate atrás, arruinas las fotos. Pero la frase que define mi vida ahora es muy diferente. Yo decido en qué fotos aparecer, quién merece estar en mis recuerdos y cómo quiero ser vista en mi propia historia familiar. Y esa, definitivamente, es una fotografía que no necesita edición.